Hoy está aquí con nosotros Daniel Ramos. Voy a hacer una mini presentación muy corta y luego Dani hablará ya por sí solo. Bueno, Dani, en relación a mí, es mi editor, ¿vale? Sí. El que publicó Control Editorial, mi libro. Entonces, la parte de editor también es escritor, ¿no? Es coach, se dedica a todo el mundo del crecimiento personal, aparte. Y bueno, ahora nos vas a contar un poquito todos estos proyectos. Pero mi primera pregunta sería, ¿cómo empezó todo, ¿no? ¿Cuál es el principio del principio, no? ¿Cuándo es el principio del principio? Pues no lo sé. ¿Cuándo nació? Bueno, ¿cuándo es el principio del principio del proyecto editorial Sí. con el que empiezo a meterme un poco en todo Cuando empezaste, como el inicio del emprender, ¿no? De la aventura de emprender por ti mismo en este mundo. Como... Sí. Bueno, todo empezó pues en 2006, en diciembre de 2006. Y, bueno, yo trabajaba en una entidad bancaria, una de estas fantásticas entidades bancarias que luego fue rescatada y nos costó un montón de dinero a los contribuyentes. Y bueno, trabajaba en esta entidad bancaria y bueno, tuve una crisis brutal. Tenía la sensación de que a través de mi trabajo pues no podía realizarme, que podía aportar mucho más. Y decidí pues dejar ese trabajo en ese banco y embarcarme en una de mis grandes pasiones, ¿no? que era escribir. Y bueno, fue todo como muy precipitado, ¿no? Muy precipitado porque tomé las decisiones muy rápido. Tenía la plena convicción de que mi camino estaba en mi gran pasión, que era escribir. Pero bueno, todavía había muchas cosas que se tenían que definir. Bueno, el caso es que dejé el trabajo en el banco, me puse a escribir como un loco. Y pues supongo que ya tendrías material, ¿no? Sí, tenía material, pero bueno, en esa época digamos que bueno, escribía de una manera muy digamos, impulsiva, sin ningún tipo de, digamos, orientación definida, ¿no? Escribía porque me gustaba escribir, ¿vale? Y bueno, el caso es que dejé este trabajo en el banco y los siguientes meses pues decidí que iba a intentar, ¿no? buscar mi propio camino a través de la escritura, con todo lo que conlleva dejar un camino como es un trabajo fijo en un banco, con todo el entorno pues ahí diciéndome estás loco, ¿qué haces? ¿No? Dejando un trabajo fijo con un buen sueldo, pues con un buen horario también. Encima para irte a vender libros, ¿no? Exacto, sí. Es que de hecho bueno, a finales de ese año 2006, ¿vale? Después de dejar ese trabajo en el banco, de esa experiencia, ¿no? Escribiendo a diario, etcétera, etcétera, pues tuve una idea, que yo era muy aficionado pues a recopilar citas, aforismos, a escribir mis propias reflexiones filosóficas, y se me ocurrió que podía pues tal vez coger todo este material que tenía, organizarlo por temas y autopublicar pues una serie de libros temáticos con antologías de pensamientos organizados por temas, ¿no? Y así surgió una primera colección autopublicada, que era pues, bueno, el pequeño libro del amor, pequeño libro de la felicidad, pequeño libro de la amistad. Era diciembre, por tanto pensé que podría ser una buena idea pues, publicar unos libros muy planteados en plan comercial, como libritos felicitación, que aportaran algo más que la simple felicitación navideña. Y bueno, lo que hice pues fue aprender a hacer libros pues así de modo artesanal. Compré unas cartulinas, una grapadora especial, tenían un formato así en plan cuadernito, muy rústicos, ¿no? y muy rudimentarios. Y
y bueno, por qué no decirlo, y lo digo con mucho cariño, tenían un punto así bastante cutre. ¿Conservas alguno de estos? Sí, los tengo, sí. Y el caso es que, pues bueno, cuando tuve unos cuantos libros hechos, pues los metí en una mochila y salí pues a la calle de librería en librería a dejar los libros en depósito sin tener ni puñetera idea de dónde me metía, de qué era esto del sector editorial, de cómo funcionaban pues el tema de las librerías, pero lo que os decía antes, ¿no? Tenía la plena convicción de que mi camino estaba ahí. Y bueno, con el tiempo después muchas personas me han dicho, es que fuiste muy valiente, ¿no? De dejar el trabajo en el banco e embarcarte en todo esto, ¿no? Que no sabías dónde te llevaba, pero en ese momento no tenía realmente una conciencia de ser valiente, había como algo como una fuerza que me llevaba y me arrastraba y que bueno, pues lo que os decía, tenía la plena convicción de que mi camino estaba ahí. Bueno, al dejar libros en depósito, pues tuve la sorpresa de que se iban vendiendo. Y de que se iban agotando y me llamaban los libreros y me decían, oye, que bueno, nos puedes reponer, y pues bueno, pues efectivamente pues iba reponiendo y cada vez pues iba haciendo más libros. Tenía la fábrica montada en casa, toda llena de cartulinas, papeles y bueno, lo curioso de estos libros es que además al ser en formato cuaderno se abrían un poco, entonces utilizaba los tomos de la enciclopedia catalana para prensarlos y bueno, tenía toda la casa llena de libros y tomos de la enciclopedia por ahí en medio, pero bueno, lo hacía con mucha ilusión. Hasta que le expliqué a mi hermana, que en ese momento estaba viviendo fuera, en todo este proyecto que estaba metido, y me dijo, ostras, cuando vuelva, porque estaba por volver a Barcelona, me dijo, te ayudaré. Y ella tenía más experiencia a nivel comercial y efectivamente se incorpora al proyecto y entonces empezamos pues, a crecer, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar con las tiendas Natura. Presentamos un poco pues, los libros que teníamos, que ya había crecido la colección, ¿no? De 3 títulos ya eran 6 títulos, entonces nos dijeron que sí. A partir de ahí, pues claro, todo empezó a crecer exponencialmente y es ahí donde uno ya se empieza a plantear hacer el cuento de la lechera, ¿no? Decir, bueno, pues realmente esto tiene potencial, ¿no? Si le meto energía ahí y utilizo también mis conocimientos, ¿no? A nivel pues, financiero, toda mi formación académica para poder construir realmente un proyecto serio a partir de ahí, pues todo esto puede ir bien. Aunque en ese momento solo yo veía el potencial que tenía eso. Y ahora, pues bueno, después de 11 años, pues aquí estoy, ¿no? ¿Cuándo fue que empezasteis a vivir de esto? Pues bueno, pasaron casi 3 años aproximadamente, sí. Fueron 3 años pues bueno, que íbamos alternando, pues bueno, diversificando nuestras fuentes de ingresos para poder pues subsistir, ¿no? Pero en ningún momento nos planteamos dejar este proyecto, que de alguna manera era un proyecto un poco rebelde, ¿no? Porque era, bueno, poner un poco en cuestión pues bueno, muchos valores, muchas cosas que nos habían inculcado, ¿no? De buscar, pues bueno, estudiar una carrera con salidas, encontrar un trabajo fijo que te dé una estabilidad económica, la seguridad material, etcétera, etcétera. Pero no nos hablaron de hacer algo que realmente tuviera alma y que realmente nos llenara. Y entonces, pues bueno, ese proyecto estaba ahí un poco para recordarnos que hay algo más, ¿no? Aparte de, pues bueno, un poco el modelo que se nos ha vendido, ¿no? Que es amar lo que haces, la pasión, el sentirte realizado, ¿no? El poder aportar alguna cosa positiva, constructiva a la sociedad a partir de tu trabajo y bueno, pues bueno, después de mucho tiempo, pues bueno, los esfuerzos se vieron ahí recompensados. Y bueno, después, claro, en 11 años han pasado muchas cosas, ¿no? De los comienzos a un boom, ¿no? Después un crack, después remontar, ¿no? Y después entrar en una especie de estancamiento.
pero bueno, de alguna manera todas estas crisis nos han obligado, bueno, nos han más que obligado, invitado a reinventarnos constantemente, a pensar nuevas maneras de acercar lo que queremos aportar de diferentes maneras y bueno, pues aquí estamos. Claro, porque vuestra editorial además está muy especializada, ¿no? Y imagino que el sector tampoco debe ser fácil, o sí, no sé, cuéntanos. Porque bueno, a ver, la especialidad sería crecimiento personal. Sí, crecimiento personal y bueno, desde 2015 pues comenzamos una nueva línea que es un crecimiento personal quizá más alternativo, un crecimiento personal que quizá cuestiona también un poco la autoayuda comercial, ¿no? Ir en otra línea, ¿no? Igual ya estamos un poco cansados, ¿no? De esas recetas mágicas que nos prometen el paraíso prometido, ¿no? Y buscamos quizá cosas más auténticas, con autores que también se comparten quizá con mayor vulnerabilidad, ¿no? Muestran su parte más humana también, ¿no? Porque a veces parece, ¿no? Muchos autores quizá más pues consagrados, ¿no? Y que son muy mediáticos, ¿no? Parece que muchas veces están por encima del bien y del mal y que ya están iluminados, ¿no? Pero no es así, ¿no? Los autores, aunque pues tengan detrás un proceso personal muy potente y muy intenso, pues son personas y como personas pues también tienen sus dificultades, sus conflictos y tienen que lidiar con ellos, ¿no? Y creo que es bueno que también muestren esa parte humana, las dificultades con las que se van encontrando y cómo las van gestionando y van lidiando con ellas, ¿no? Creo que eso también conecta, ¿no? De una manera más profunda con el público. Claro, totalmente. Y luego está la parte de poesía. Sí, la parte de poesía, sí. Bueno, en los últimos años hemos publicado, bueno, la poesía, como os comentaba antes de comenzar la entrevista, está muy vinculada a las performances y a los espectáculos, ¿no? Entonces, en los últimos años, pues hemos publicado, bueno, en 2011 yo conocí a un poeta, escritor, periodista, que se llama Jordi Coromines, desde aquí lo saludo, hola Jordi, que tenía un proyecto muy interesante, que es Loop Poesía, y donde mezclaba pues, bueno, la declamación en directo con proyecciones audiovisuales, interpretación, etcétera, etcétera, ¿no? Y me pareció que era una manera muy diferente de acercar la poesía a la gente, ¿no? Porque a veces pues, bueno, parece que la poesía es como hay temas que se han tratado, que están muy trillados, ¿no? En la poesía, el amor, ¿no? la muerte, ¿no? como temas muy trascendentes, ¿no? Y la poesía de Jordi es una poesía muy vinculada también a lo social, a lo cultural, a la transformación social sobre todo. Y bueno, y creo que hay unos cuantos vídeos en YouTube donde se puede ver, si se pone el Loop Poesía, pues se puede ver pues, toda la labor que ha hecho Jordi en ese sentido, de renovar un poco el concepto de recital y nos pareció que también iba muy ligado, ¿no? Al crecimiento personal que intentábamos publicar o a esta nueva línea de desarrollo personal quizá más alternativo, ¿no? Sobre todo la parte más vinculada a la transformación cultural y social, ¿no? Claro, aquí la poeta de nuestro equipo es Rosa. Rosa. No sé si tienes alguna duda. Bueno, cuestión. Cuando decías, me ha hecho mucha gracia, no me ha tocado el corazón, porque realmente cuando dices temas muy trillados, pero es que en lo social, en lo reivindicativo, el tema trillado que es el amor también es el punto final. O sea, el poeta, yo para mí, creo que para muchas personas, la poesía, diga lo que diga, es belleza, te traslada a un momento de belleza, por más dura que sea, ¿eh? Porque yo leo a Joan Margarit para mí siempre es un referente en mi vida, a mí me gusta mucho, es un poeta muy triste,
muy triste, pero está lleno de belleza. Porque al final, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es lo que tiene en el interior de cada persona. Jordi, yo no lo he visto, pero me dedicaré a ver algún vídeo, porque esa invitación, porque me sorprendo mucho, ¿no? Hace poco me sorprendí, no sé si conoces a Marwan. No. Pues echa un ojo también porque merece la pena. O sea, sí que es bien verdad que hay que renovar la poesía, en eso estoy totalmente de acuerdo. Hay que sacarla de su comodidad, Sí. y hay que darle un castigo, pero de eso yo creo que se están encargando ya muchas personas. Sí. O sea, hay un mundo movible. Yo veo el rap, por ejemplo, a mí los raperos me encantan por todo lo que tiene intrínseco de poesía y de fuerza, ¿no? Claro. De poderío, pero de hecho los temas siempre son los fundamentales, o sea, al final, no sé, Sí, tú como poeta... Sí, quizá y matizo, ¿no? Lo Sí. que he dicho antes. No, pero ha estado muy bien porque yo, o sea, estoy con ello, ¿eh? Sí. Te entiendo perfectamente. Cuando hablaba quizá de acercar la poesía de una manera diferente, Sí. aunque incluso pues, trates temas que Sí. han sido muy manidos, Sí, ¿no? También, sí. pero quizá restarle solemnidad, ¿no? Que Sí. a veces quizá esa solemnidad pues aleja a un público que podría estar perfectamente Sí, interesado sí. en la poesía, ¿no? Pero esa solemnidad quizá pues... Estoy de acuerdo totalmente, ¿no? sí. O a veces pues hay este concepto de que la poesía parece que es de unos pocos y para unos pocos, ¿no? Sí, claro, pero porque también nos lo han mostrado. A ver, la poesía requiere un esfuerzo un poquito mayor Sí. que leer una simple novela o no sé, o sea, sí que requiere un poco pensar. No sé, yo la leo y me impregno y luego desgloso el poema para ver si puedo ver lo que ha querido decirme el poeta, que seguramente es algo totalmente diferente. Pero bueno, pero para mí básicamente es belleza. Estoy leyendo, por ejemplo, ahora una autora del año 1100, una poetisa china, y entonces te representa todos aquellos paisajes con tanta belleza, dices, lo escribió en el 1100, por Dios, y se para en cada paisaje, en cada hilo de su vestido, y entonces, no sé, es una poesía descriptiva, pero que te lleva a un lugar inesperado. Pero bueno, de esto que tú me dices se están encargando las nuevas generaciones. Claro. La gente joven viene con mucha frescura y viene empujando mucho. Y Marwan, por ejemplo, otro libro que cuando tú me has dicho lo de las tiendas Natura descubrieron a Patricia Benito. Y Patricia Benito es una poetisa fresca que habla de desamor, pero es con una frescura tal. Entonces te lo saca, te agita. O sea, la poesía tiene que agitar. Y ha de sacar de esa solemnidad y de esa comodidad. Porque de eso ya se encargaron Claro. los románticos en su tiempo. Pues te recomiendo a Jordi Corominas. Vale, pues lo voy a ver con muchísimo Que gusto, de verdad. te sacará de la comodidad seguro. Pues me encantará, me encantará. Cuéntanos también, Dani, ahora en qué estás, ¿no? A punto de publicar, bueno, Sí. antes hemos comentado ahí en el backstage, ¿qué puedes contarnos? Pues bueno, estoy pues, en varios proyectos, ¿vale? Digamos que el más inminente es un libro que saldrá publicado en septiembre, que se titula 365 semillas de conciencia para una vida plena. Saldrá publicado con Ediciones Luciérnaga, que es un sello de Planeta. Qué bueno. Y bueno, en él hago pues bueno, un recorrido por, digamos, un recorrido de textos, desde los textos sagrados más antiguos de diferentes tradiciones, budismo, hinduismo, judaísmo, bueno, todos los ismos posibles, hasta los pensadores pues, más contemporáneos. Y entonces, pues bueno, yo a través del libro propongo un recorrido, pero bueno, es uno de estos libros que bueno, también puedes abrir aleatoriamente, ¿no? Y a modo de oráculo diario, ¿no? Un poco. Sí. Pero bueno, yo propongo un recorrido y donde el hilo conductor pues es la espiritualidad y la conexión con uno mismo y la conexión con todo lo que nos rodea, ¿no? Y bueno, pues
bueno, te comentaba que ayer entregué el manuscrito. ¡Ay, qué bueno! Y bueno, es un recopilatorio de textos digamos, de autores de todas las épocas, de todas las corrientes, y donde yo hago también mi propia aportación personal con textos. Y bueno, pues en eso estamos. Ese es uno de los proyectos así más inminentes. A partir de septiembre estará ya en las librerías. Exacto, entiendo. sí, Vale. sí, a mediados de septiembre pues sale publicado. Y después pues estoy en otro proyecto que estoy pues como muy motivado, que es un proyecto de libro que se titula provisionalmente, porque aún estamos desarrollando un poco, se titula 12 conversaciones, y lo desarrollamos juntamente con una asociación de Barcelona que es Homeless Entrepreneur, que se dedica, pues, bueno, entre otras cosas, pues, a concienciar sobre el tema del sinhogarismo. Y bueno, pues están en diferentes proyectos, desarrollan diferentes proyectos pues para que personas sin hogar pues puedan acceder a un trabajo y ser autosuficientes y bueno, tener una vida pues más digna. Y el proyecto consiste en sentar en una mesa por parejas a 12 personas sin hogar y a 12... ¿Por parejas hombre y mujer te refieres? No, por parejas a 2 personas, Okay. ¿vale? Por parejas a una persona sin hogar y a una persona famosa. Okay. O sea, 12 personas sin hogar y 12 personas famosas que son, digamos, relevantes pues en sus ámbitos, la comunicación, el deporte, etcétera, etcétera. Qué bueno. Con un punto mediático. Y es un poco lo que queremos a través de estas conversaciones, es mostrar que cuando nos centramos en lo esencialmente humano, en lo esencial de la experiencia humana, pues no hay diferencias entre una persona sin hogar y una persona famosa, ¿no? Aunque a priori, digamos, externamente pues pueda parecernos que hay muchas diferencias, pero en lo esencialmente humano no hay diferencias. Entonces, digamos que el reto será, digamos, articular o estructurar las conversaciones de tal manera que esas diferencias se diluyan, ¿no? Mira, esta conversación la teníamos esta tarde. Claro, una persona que no tiene necesidades, ¿cómo ve a una persona que lo necesita todo? Quiero decir, una persona que cómodamente, por ejemplo, puede ser famoso. Es que esta tarde hemos tenido esa conversación vista desde otro punto de vista, ¿no? Con Tomás, y tú lo tienes todo y ves el mundo de una manera. Y ellos están sin casa. Sí, pero aquí la clave es centrarnos, claro, o sea, no claro, porque desde la comodidad no se puede ver. Es que no se trata tampoco en este proyecto de conversar sobre la situación del otro. No, pero sí, intrínsecamente, aunque el otro no te explique cómo van a ser las dos, me llama la curiosidad y desde luego es un proyecto encantador. O sea, lo veo que es algo que tampoco no se ha hecho. Claro, pero la conversación se desarrolla, vosotros dais una pauta para que lleguen a algún punto... Sí, la idea es proponer, ¿no? Ciertos temas, ciertas cuestiones, vale, ¿no? Claro. De tal manera que se pueda generar ahí una conversación, un intercambio entre 2 personas iguales de tú a tú. Vale. ¿No? Claro, hay personas pues, que igual pues son mediáticas, las conocemos todos, ¿no? Pero a nivel personal pues, no sabemos por qué han pasado estas personas, que tal vez han perdido a una persona amada, puede ser un hijo, han sufrido una enfermedad, o algún familiar, han vivido también sus experiencias duras o de crecimiento, y por tanto es ir a ver un poco ese lado humano, ¿no? Y que un poco cuando nos centramos en ese lado humano no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. O cuando, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando a ti te preguntan por un recuerdo feliz que recuerdes algo que recuerdes, ¿no? De la infancia, ¿no? Un recuerdo feliz, ¿no? Pues bueno, ¿qué diferencia hay entre tú y yo? No hay diferencias, ¿no? Cada uno tendrá sus vivencias, sus recuerdos o lo que sea, ¿no? Entonces, un poco es un proyecto complejo porque implica a muchas personas. Pero será en formato libro.
Sí, Entiendo. exacto. La idea es propiciar esos encuentros Y transcribirlo. y transcribir esas conversaciones, generar un material también audiovisual. Ujú. Entonces, Wow. pues bueno, es un proyecto complejo, es algo muy nuevo que ni yo ni mis colaboradores hemos hecho nunca. Por tanto, pues bueno, tiene ese plus de reto. Pero bueno, como nos van los retos, nos van a marcha, pues ahí vamos, ¿no? ¿Habéis empezado con las entrevistas? No, todavía no, estamos un poco estructurando el proyecto, estamos trabajando digamos, en las conversaciones, en cómo estructurarlo, porque es complejo, para que sea algo ágil, para propiciar un clima, una atmósfera, que la gente se abra y realmente pues salgan unas conversaciones potentes y bueno, lleva su tiempo. Yo, de hecho, cuando planteamos el proyecto, claro, empiezan a surgir las ideas y bueno, podemos hacer esto, lo otro, tal, ¿no? Y después cuando vas comenzando ya la parte más de tierra y comenzar a estructurar y comenzar a organizar un poco todo y quién va a hacer qué y cómo se va pues a desarrollar todo, pues sí que te vas dando cuenta que es mucho más complejo y bueno, hay piezas ahí, ¿no?, que tenemos que ir encajando y bueno, es un proyecto ya a largo plazo, es decir, saldrá el año que viene, pero bueno, ya estamos trabajando en ello. Interesante. ¿Y eso es largo plazo? Bueno, largo plazo, medio plazo. A mí bueno, me parece exquisito. ¿Y el porqué de 12? ¿Hay alguna...? 12 No, meses. 12 meses. Bueno, no hay un porqué. No hay un porqué, Vale. surgió así. Bueno, ya está. Y si lo hay, no lo recuerdo. Vale. Ahora en este momento. Vosotros como editorial, Dani, normalmente recibís los manuscritos de las personas o tenéis que salir a buscar. ¿Cómo funciona el proceso? Más que nada por si, por ejemplo, nos escucha alguien, algún futuro escritor prometedor, alguien a quien le gusta mucho escribir, tiene una obra. ¿Cómo funciona esto en vuestro caso? Pues hay múltiples vías. La gente, pues los autores y autoras, pues se nos acercan porque nos conocen, porque siguen un poco la actividad que vamos haciendo, conocen un poco nuestra línea editorial y entonces pues contactan con nosotros para enviarnos pues sus escritos para evaluar, pero después también pues bueno, hay sobre todo ahora, después de ya 10 años, vamos también a buscar autores que nos interesan, personas que igual pues desarrollan una actividad de comunicación muy activa también en redes sociales, ¿no? Y que además, o sea, digamos que es una comunicación muy potente que genera mucho valor y entonces pues contactamos con ellos y les hacemos una propuesta. A veces pues son autores que, por ejemplo, nos dicen, mira, yo tengo, que igual son profesionales o del desarrollo personal, son coaches o lo que sea, tienen su plataforma montada, una plataforma, digamos, de difusión muy potente, y bueno, nos dicen, mira, yo lo que quiero es autopublicar, tener totalmente, digamos, total libertad para gestionar lo que tenga que gestionar con mi libro, es decir, conservar los derechos de explotación, y lo único que necesito pues es una editorial que me haga pues los trabajos pues de corrección, maquetación, impresión, distribución, digamos, más en clave de servicios, ¿no? Y de alguna manera, claro, digamos que no es nuestra línea de negocio, ¿no?, en la autoedición, pero sí que cuando hay autores interesantes, potentes, que de alguna manera pueden también generar valor para nuestra marca y que nosotros también podemos aportar porque entran dentro de nuestra línea, encajan y podemos aportar valor ahí, pues entonces digamos que se hace como una colaboración, ¿no? Okay. Pero digamos que... Hemos dicho cuál es la editorial, no lo hemos dicho, ¿no? No hemos dicho el nombre, es verdad. Claro. Versos y reversos. Sí. ¿Es el nombre original del principio? Es el nombre original, sí. ¿Os habéis planteado alguna vez cambiar el nombre? No. No. Lo dices muy seguro. Sí, porque, bueno, no sé, creo que es un nombre que da mucho juego. Pues vi el otro día, pero no recuerdo de quién era el autor, porque vi De la editorial. Sí. Versos y reversos. Sí, sí. Vi algo de vuestra editorial, sí.
pero ahora no recuerdo el autor. Qué bien. Es que cuando lo has dicho me ha sorprendido porque, o quizás en alguna tienda, no sé, bueno, en fin. Decías que es un nombre que da mucho juego. Sí, da mucho juego. Después también, bueno, como también teníamos esa línea poética, y yo también, entre lo que os explicaba, comencé autopublicando pues esos recopilatorios de citas, pero después también, bueno, autopublicaba mis poemarios, ¿no? Porque en esa época escribía mucha poesía, y digamos que, bueno, digamos que era versos, que es muy evidente, pero después está el reverso, ¿no? Que puede incluir otras muchas cosas, otras muchas líneas, pero siempre un poco en la línea que os comentaba, ¿no? De buscar la transformación personal, social, cultural, etcétera, etcétera. Claro, y háblanos un poquito del tema del emprendedor, ¿no? En nuestra época, no sé, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Qué le dirías a las personas que quieren o que tienen una idea de emprender algo, pero que pues a un nivel social no cuentan con el apoyo, como te pasó a ti, ¿no? No sé, ¿qué consejos, qué claves, qué dirías? Pues bueno, yo primero diría que el tema de la emprendeduría, ¿vale? O del emprendimiento, pues está muy idealizado. ¿Vale? Ahora, bueno, durante la crisis, que hemos vivido, ¿no? Pues parecía que todo pasaba por el emprendimiento, ¿no? Y todo el mundo emprende, ¿no? Pero bueno, también están las estadísticas ahí, ¿no? Que dicen que la mayor parte de empresas de nueva creación, pues antes de 5 años cierran. Y claro, lo que implica sacar adelante un proyecto, ¿no? que significa pues muchas horas, mucha dedicación, muchas veces también tener la capacidad para aplazar el resultado, es decir, o aplazar la recompensa, ¿vale? O tener una cierta tolerancia a la frustración, ¿no? Porque muchas veces pones mucho esfuerzo, pero hasta que no da sus frutos, pues pasa un tiempo y bueno, pues es duro, ¿no? Claro, es que en realidad no todo el mundo está capacitado para ser emprendedor. Y a veces nos venden la idea de que todos podemos emprender y tener nuestro negocio y triunfar y vivir de nuestro sueño, pero no todos tenemos las capacidades o características también a nivel mental, a nivel emocional. Claro, ¿no? Es que hay una parte primero de mentalidad, ¿no? Claro. Hay una cosa, ¿no? que es como, por ejemplo, ¿no? Yo cuando trabajé en el banco, ¿no? Que tenía mi nómina, yo sabía que cada mes pues cobraba mi nómina, ¿no? Si te echan, pues bueno, tienes paro, tienes una serie de cosas, ¿no? Claro. Pero emprender un proyecto significa también aceptar que hay un componente de incertidumbre muy fuerte, ¿no? Y no todo el mundo aguanta esa incertidumbre, no todo el mundo está preparado, ¿no? Y después pues hay mucho trabajo, mucha perseverancia, no es abrir la persiana y comenzar, ¿no? a vender, sino que bueno, hay que también aprender muchísimas cosas, tú lo sabes también, entonces has sido y eres emprendedora, por tanto hay muchas cosas del día a día a tener en cuenta, muchas cosas a gestionar, muchos frentes, estar en constante aprendizaje, tener mucha constancia, ser muy resiliente, ¿no? Entonces, pues bueno, no todo el mundo ha desarrollado esas capacidades, ¿no? Entonces, pues bueno, yo diría que lo piensen muy bien, que lo piensen muy bien y después que paralelamente pues a comenzar un proyecto que pongan mucha energía en trabajarse a sí mismos, ¿no? Porque hay otro tema, ¿no? Que uno tiene que gestionarse a sí mismo, ¿no? Los miedos, autosabotajes, creencias que están ahí, que nos limitan y que no somos conscientes de ellas y que hay que ir pues bueno, trabajando, ¿no? Y bueno, pues esto. No sé si ayudará a alguien, pero... Sí, tanto. Ayuda a tocar de pies al suelo, ¿no? Por lo menos.
El tema del, o sea, bueno, el sector del libro parecía, ¿no? Hace unos años con el tema del libro electrónico y toda esta movida que era el final, ¿no? Hubo un momento en que pareció eso, ¿no? ¿Cómo auguras tú el futuro de este sector o cómo es actualmente, ¿no? Este sector y cómo lo ves de cara al futuro? Bueno, yo creo que lo principal y lo más importante es que la gente lea, ¿no? Y que el formato es indiferente, ¿no? Eso sería lo interesante, ¿no? Claro, los datos no son muy halagüeños, ¿no? Sobre, ¿Cada vez leemos menos? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que el libro en papel no va a desaparecer, ¿vale? Bueno, yo, a ver, también yo también tengo que decir que, a ver, soy muy fetichista del libro en papel, todo el mundo. No puede desaparecer el libro en papel. La tecnología va evolucionando, pero el libro se queda ahí, Sí, además, pues bueno, el valor estético, ¿no? de las portadas, el tacto, la intimidad que se genera, ¿no? Con el objeto, creo que no va a desaparecer o quizá va a tardar muchas generaciones, ¿no? en desaparecer, pero también yo te puedo hablar de mi experiencia, ¿no? con el ebook, ¿no? que es que yo era muy reacio y bueno, a partir de pues, comenzar a publicar ebooks en la editorial, pues también le he encontrado pues, su punto, ¿no? Porque también la tecnología va mejorando, los ebooks van mejorando, por tanto también puedes subrayar, ¿no? los fragmentos. A mí no me gusta, ¿no? A mí francamente no me gusta. Digamos que, a ver, no es como el libro en papel, ¿no? Pero que también van introduciendo pues, nuevas funcionalidades, pues bueno, que también están bien, sobre todo si viajas y te gusta mucho leer, y pues bueno, el tema del espacio, bueno, pesa la menos, sí, claro. pero bueno, que para mí el libro en papel es un producto estrella, ¿no? Después también podemos plantearnos el tema ecológico, ¿no? Si es conveniente, pues en un futuro, pues publicar en papel o ir a otros formatos o potenciar, pues materiales que no sean, pues igual tan perniciosos, ¿no? para el medio ambiente, aunque pues ahora se utilizan, ¿no? muchos papeles reciclados, pero bueno, muchas veces también en el proceso de reciclaje, en el procesado, ¿no? también se invierte pues bueno, mucha energía, algunos productos químicos, etcétera, etcétera, por tanto, bueno, quizá dentro de no tantas décadas, pues igual tenemos que plantearnos qué hacemos con el libro en papel, ¿no? Pero más allá de eso, pues está mi fetichismo con el libro en papel. Y eso que cada vez leemos menos, decías, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y hay, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿no? que es con el tema de la tecnología, de las redes sociales, que nos estamos acostumbrando sobre todo a consumir contenidos rápidos, ¿no? Todo lo que requiera de un poco más de atención, de tiempo, de reflexión, etcétera, etcétera, pues parece que no tenemos tiempo, ¿no? Hay que ir rápido, ¿no? Recuerdo que hace poco me decía un amigo, ¿no? También es escritor y comentábamos todos estos temas, ¿no? Y él está pues, muy metido en temas de contenidos y de copywriting y de todas estas cosas, ¿no? Me decía, es que tus artículos en tu blog son muy largos, ¿no? Demasiado, ¿no? Demasiado largo, tienes que adaptarte a los nuevos tiempos porque si no, no generas suficiente tráfico en tu web y todas estas cosas, ¿no? Y yo decía, bueno, pues quizá lo que la gente tiene que hacer es, ¿no? Ir un poco más pausada y ver qué contenidos pues valen la pena y invertir un poquito más de tiempo, consumir menos información, ¿no? y de más calidad y que te pueda aportar más valor, ¿no? Y vamos a lo rápido, ¿no? Y creo que es como una tendencia que se va instalando y bueno, no sé a dónde nos llevará, pero espero que haya, no sé, una revolución o algo y volvamos, ¿no? a lo esencial y a lo realmente importante, ¿no?
¿Cuál es el último libro que te has leído? El último libro que me he leído es el mío. No vale, esto no vale. Pues mira, he ido leyendo a fragmentos, a ratos, porque realmente he tenido poco tiempo para leer los últimos meses. Es un libro de Henry David Thoreau, que es un recopilatorio de escritos, porque creo que, no sé si era este año o el año pasado, que se celebraba el 100 aniversario de su nacimiento, creo. No estoy seguro si era nacimiento, muerte, creo nacimiento. Y entonces pues salieron muchas buenas ediciones, ¿no?, de sus libros, y es un... La vida salvaje. La vida salvaje. La vida salvaje, y es un recopilatorio pues, de textos de Thoreau. Y bueno, hablamos de libros de crecimiento personal, pero hay libros que no son de crecimiento personal propiamente dicho, ¿no?, pero que son muy inspiradores, y los textos de Thoreau pues son muy inspiradores para mí. Yo, que también tengo pues, un punto rebelde, pues conecto mucho con su pensamiento. Sí. Ya estaba pensando, claro, la gente no sé qué idea debe tener de cómo ganarse la vida escribiendo, pero realmente pocas personas, pocos autores se pueden ganar la vida escribiendo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va cómo está montado este sistema. Sí, pues a ver, normalmente si tú publicas con una editorial, pues bueno, tú lo sabes, funciona, pues bueno, digamos que el autor cede los derechos de explotación de la obra, no la propiedad de la obra, sino los derechos de explotación durante un tiempo, durante la duración de un contrato, y por ello cobra unos derechos de autor que suelen estar en torno al 10% del precio de venta al público. Del 100% hablamos que el autor se lleva el 10%. Sí, lo que pasa es que también voy a hacer un poco de pedagogía, ¿no? Porque ya solamente entre el 30 y el 40% se lo lleva la librería. Ya. ¿Vale? Después está pues, casi la mitad. Sí, el porcentaje que se lleva pues, el distribuidor, ¿vale?, o la distribución, ¿vale? Y después, pues obviamente está toda la inversión en lo que son las correcciones, el diseño, la impresión. O sea que al final el editor asume un riesgo bastante grande, porque tú publicas y no sabes cómo va a ir. Tú puedes pensar, ostras, este es un buen libro, este autor pues tiene un perfil muy potente, creo que puede funcionar, pero hasta que no lo pones en marcha no lo sabes, ¿no? Entonces... pues me he perdido. El porcentaje, estabas hablando del porcentaje del distribuidor, la librería, sí, y el resto. Que al final, después de asumir, ¿no?, pues todo ese riesgo, al final realmente lo que queda neto para la editorial es muy parecido al porcentaje que le queda al autor. Pero es muy injusto, por tanto. Quizá un poquito más, sí. Pero a veces pues hay autores que vienen y igual tienen un desconocimiento de cómo funciona el sector editorial, ¿no? Y te dicen, ostras, 10%, pero esto es una miseria, ¿no? Y muchos autores veo en foros, ¿no?, que se quejan y tal, ¿no? Y puedo entenderlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo que, digamos, estoy en la otra parte, veo que hay mucho esfuerzo, mucho riesgo, asumir muchos riesgos. Sí, por parte de la editorial entiendo, pero estamos hablando, para mí la parte más injusta sería la parte de la librería, en este caso, ¿no? Que es la que distribución. Que es la que se lleva el pastel. Sí, la librería al final... Que no hace nada, digamos. Sí, pero bueno, de alguna manera te cede el espacio sin las librerías, que te dan pues visibilidad, sí, claro. Que pues de alguna manera, pues bueno, ellos intentan rentabilizar. Tú piensas que una librería, muchas cierran, es porque hay que vender muchos libros también para poder pues subsistir, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Se lee, pero quizá no tanto como quizá sería deseable, ¿no? Entonces, bueno, un poco volviendo a tu pregunta, ¿cómo vivir de la escritura, ¿no? Es muy difícil vivir de la escritura, ¿vale? Claro, si yo, por ejemplo, me remito un poco a mi experiencia, pues claro, ¿cuáles son mis fuentes de ingresos, ¿no? Derechos de autor, de libros publicados pues, con terceros, derechos de autor más un plus como editor de las cosas que autopublico, ¿vale?, que son de mi autoría. Obviamente, ¿no?, si publico pues, libros de otros autores, pues también por la inversión pues hay
también una cierta rentabilidad, por tanto ya tenemos 3 fuentes de ingresos y después también acompaño, ¿no?, a autores, ¿no?, a través de procesos de coaching literario, pues en sus procesos de desarrollar un proyecto como escritores, de escribir y publicar su libro, los asesoro a diferentes niveles, por tanto eso es otra fuente de ingresos. También participo en procesos de marketing para escritores, de cómo diseñar una estrategia de marketing adaptada al proceso, al proyecto concreto de ese escritor, a su marca, etcétera, etcétera. Les ayudo también, ¿no?, a elaborar, porque al final detrás de un autor en este ámbito del desarrollo personal hay un profesional, un terapeuta, ¿no? Entonces también por mi experiencia pues profesional anterior, ¿no?, a la edición, pero también sumando, ¿no?, a la experiencia como editor, pues les ayudo a realizar como un business plan, ¿no?, un plan de negocio, ¿no?, porque al final pues un profesional, ¿no?, es un emprendedor, ¿no?, y pues a planificar, también a gestionar algo que, bueno, no voy a dar ideas, pero no lo hace nadie, ningún coach literario, ¿no?, que es añadir una parte que es educación financiera para escritores, ¿no? Que es todo esto, ¿no?, cómo desarrollar fuentes de ingresos, ¿no? Claro. Ingresos pasivos, como los libros, ingresos activos, como dar charlas, hacer talleres, acercar tu experiencia, ¿no?, a otros a través de pues cursos, talleres, etcétera, etcétera, ingresos recurrentes, no sé, hay múltiples estrategias y uno puede vivir ya no de la escritura, sino digamos, de todo lo que rodea a la escritura o a la literatura en este caso, ¿no? Y es un poco lo que yo he ido desarrollando, ¿no? Okay. Eso del coaching editorial, Ah. estás en ello ahora todavía, Sí. ¿no? Para alguien que lo necesite, ¿qué sería? ¿Qué consiste? Pues yo trabajo a varios niveles, ¿no? Yo siempre les digo a los escritores, ¿no?, que me contratan, ¿no? Claro, muchos vienen, bueno, yo quiero escribir un libro y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, ¿no? Pero les digo que, bueno, que el libro solamente es la punta del iceberg, ¿no? Que lo que hay debajo es lo realmente importante, y lo que hay debajo es el sujeto, ¿no?, que es la persona que sostiene ese libro, ¿no? Y por tanto que hay que tener una estrategia global de marca como profesional, y que el libro es solamente una parte que viene a reforzar esa estrategia de marca, ¿no? Y entonces lo que hago precisamente es trabajar todos esos aspectos que tienen que ver con la marca personal, branding, etcétera, etcétera, y después acompaño en todo el proceso de desarrollo puro y duro del libro, que es cómo estructurar, darle una coherencia, para recursos narrativos, para generar interés, para que haya un ritmo narrativo que sea interesante, para, digamos, que el lector pueda tener una experiencia pues agradable, ¿no?, leyendo ese libro. También pues bueno, dando una visión también como editor, ¿no?, comercial, de lo que puede funcionar, de cómo enfocarlo, digamos, que buscan, ¿no?, las editoriales, qué puntos son los más interesantes. Al final un libro de desarrollo personal, que es, digamos, mi especialidad, pues tiene que conectar también con las necesidades de los lectores, ¿no? Es digamos, conectar un poco con las dificultades que están experimentando, con un problema que tienen, y cómo a través del libro ofrecer una herramienta, ¿no?, que les pueda ser realmente útil, ¿no? Y ¿Dónde te puede encontrar la gente? pues en danielramosautor.com, Que esa sería tu web personal. es mi web personal, ¿no? y después en versosdereversos.com, que es el proyecto editorial, donde pueden ver un poco pues, los libros publicados, tu libro, lo que la vida te cuenta. Entren en la web, por favor. Compren el libro, mi libro. Exacto, también hay vídeos, entrevistas, ¿no?, que hicimos en ese momento, que son muy interesantes y que la gente puede visitar. Que por cierto, mi libro está a punto de agotar la primera edición. Exacto, está a punto de agotar la primera edición y vamos a hacer una segunda edición. Venga. Vamos a hacer algunos cambios. Y un sarao. Exacto, y vamos a poner en marcha, pues bueno, de nuevo la maquinaria, ¿no?
Y por las redes sociales también. Bueno, pues las redes sociales, pues como Daniel Ramos Autor, me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en todas partes. Sí. Y bueno, ya puestos, si nos puedes dejar tu mail o si quieres dejar un teléfono de contacto también. Pues sí, bueno, pueden contactar conmigo pues a través de mi mail personal, danielramosauto@gmail.com, o a través de la editorial @versosreversos.com. Genial.